Hoy conversamos con una mujer que ha sabido cruzar las fronteras de lo público y lo personal con una honestidad pocas veces vista en política chilena. Ex senadora, ex diputada, candidata presidencial y presidenta de la democracia cristiana, Carolina Goich, ha construido su carrera entre el poder, la fe y las convicciones. Muy bienvenida. Hoy muchas gracias y gracias por esa presentación. Partimos de lleno. ¿Cómo te presentarías hoy más allá de los títulos y cargos? Mira, estoy en una etapa donde me encanta que me digan la profesora Goich. ¿Profesora Goich? Profesora Goich, estoy en la academia, volví a mi universidad, la Universidad Católica, y ahí me encanta acompañar liderazgo, ¿no? Acompañar a formar gente. A distintos estudiantes, además es muy bonito porque trabajo con chicos de distintas carreras y ayudarlos a pensar crítico. Soy del departamento de oncología, entonces además convivo con un mundo que es más desde lo biomédico, ¿no? Pero muy abierto a la mirada social, a la mirada de políticas públicas, que es lo que yo aporto. Así que estoy en la etapa de la profesora Goich, también de la mujer, de la ciudadana, ¿no? De la mamá, de Carolina Goich, con todo lo que significa eso. Súper. Fuiste una figura clave en la DC, incluso lideraste el partido y fuiste candidata presidencial. ¿Qué aprendizajes te dejó esa exposición y responsabilidad? Mira, estamos en un tiempo donde mi partido, en el que sigo militando, la democracia cristiana, estaba muy, muy tensionado. Y además sufriendo derrotas electorales, han disminuido los votos, representatividad, los escaños parlamentarios, pero yo lo que diría ahí es, nosotros, o sea, si tú me preguntas como desde la convicción política, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, se fue a la academia, ya no sigue en la política. ¿Se pierde alguna vez eso? Uno sigue, pero desde otro espacio. Y que para mí era súper importante. Yo estuve 16 años en el Parlamento. Como bien recuerdas tú, estuve en la primera fila, ¿no? En la toma de decisiones, presidiendo el partido, como jefa de bancada, como candidata presidencial, ¿no? Muy activa. Y para mí era muy importante después de ese ciclo poder mirar desde otro espacio lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Eso no es irse de la política, uno jamás se va, pero sí poder nutrirse de una mirada más amplia y que yo creo que hoy día es fundamental, ¿no? Y lo que a mí me gustaría es que ojalá el espacio político donde yo crecí, donde me he formado, que tiene los principios que yo comparto, se atreviera desde ahí como a levantar una propuesta para nuestro país. Así que desde otro espacio, pero activa también en la preocupación sobre todo de cómo damos gobernabilidad para Chile y cómo construimos una propuesta para el país. Justamente en relación a tu pasado activo en política, ¿cuáles fueron los momentos más duros o el momento más duro que puedes recordar? ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Ay, mira, yo soy súper resiliente. No sé si te acuerdas de mi campaña, de hecho, hubo un tiempo en que usamos el eslogan de la patria resiliente. Entonces, ¿con qué tiene que ver la resiliencia? No es solamente levantarse ante situaciones adversas, sino cuando tú te levantas y lo haces con mayor madurez, haciendo un aprendizaje, adecuando, te viene de la biología esto de flexibilizarse para enfrentar nuevos desafíos. Entonces, jamás he sido de las que se plantea el irse, ¿no? O cuando dices tú, tirar la toalla. En el ring tirar la toalla, ¿no? Sino de dar las peleas hasta el final, y porque además yo siento que no solo la política, ¿no? Sino que el mundo en que vivimos necesita mucho de convicciones, y lo que enfrentamos es esta amenaza de la caricatura, de la polarización, ¿no? Incluso porque estamos viviendo periodos electorales donde tú dices, las redes nos muestran muchas veces una fantasía de lo que no se es. Y creo que eso es muy duro para las personas que son mucho más sensatas de lo que todos los políticos creen, la mayoría de los políticos, para ser justa, y que se dan cuenta de que es más bien una postura que adoptas a lo que sucede en la realidad, ¿no? Que es a quien finalmente tú eliges para gobernar a Chile. Así que no soy de las que tira la toalla, al contrario, resiliente. Y bueno, para mí la vocación política es una vocación de política pública, ¿no? De convicción de que tenemos que, si uno tiene las posibilidades, tienes que levantar la voz para cambiar cosas que son injustas,
me encanta algo que he podido hacer toda mi vida, que es conectar mundos, ¿no? Más que dividirnos, es cómo nos sentamos todos a la mesa, y tan importante es la voz de la gente en la calle, como quien puede desde el Parlamento levantar una postura, o desde el gobierno, o el mundo empresarial, pero generando respeto por posiciones distintas, ¿no? Y en ese esfuerzo sigo con la misma convicción y voy a seguir. ¿Cuál es tu rol con la democracia cristiana hoy? ¿Cuál es el rol también de la democracia cristiana como partido político? ¿Y qué piensas de las personas que se han ido también del partido? Sí, ¿Qué se viene? Que primero, yo, Carolina Goich, militante de la democracia cristiana, ese es mi rol hoy día, soy parte del Consejo Nacional, pero soy una militante de base, ¿no? Con una historia relevante en el partido. Bastante duda, relevante. ¿no? Y siempre está en mi preocupación el militante de base de verdad. Yo en todas las veces que me ha tocado liderar en el partido, como presidenta, me tocó la campaña municipal o en nuestra propia campaña presidencial, para mí era muy importante estar en los lugares donde no llegaba un candidato, ¿no? Y dar esa señal. Yo soy una mujer que viene de regiones extremas, que sé lo duro que es la centralización en nuestro país y también el valor que hay en esa diversidad del territorio. Entonces creo que es súper importante no olvidarse de quienes están detrás, en este caso de la democracia cristiana y de nuestra historia, ¿no? Como eso en lo personal. Ahora, ¿en qué está la democracia cristiana como partido hoy día? Está, yo creo, en una definición crucial, muy crucial, porque estamos ya, es evidente, ¿no?, en el riesgo de dejar de ser partido, dependiendo de los escaños que tengamos. Pero para mí, más importante que eso, es el riesgo de que nuestra propuesta ya sea absolutamente irrelevante, o sea, de perder la capacidad de propuesta. Tú puedes incluso no tener escaños en el Parlamento, pero si no tienes proyecto político, ¿para qué existes, no? Y yo lo que veo a muchos renunciando, priorizando la calculadora más que las convicciones, y creo que ahí hay una ceguera. Nuestro país está polarizado y la mayor parte de la gente con la que yo converso quiere tener una alternativa y están huérfanos de candidatos. Y uno dice, pero ¿por qué no? Al menos atreverse a construir una alternativa. Quizás no vas a ganar, pero estás construyendo algo que en el mediano plazo creo que sí es muy necesario para nuestro país. Y representando quizás a quienes hoy no se sienten representados. Estuve escuchando la radio, la democracia cristiana va a asomarse. Ahí me confirmas a la candidatura, bueno, a la precandidata de la coalición, Janet Jara, representante del Partido Comunista. ¿Qué opinas al respecto? Mira, la democracia cristiana tomó una opción, que fue no ir a las primarias oficialistas, donde ganó Janet Jara, en su proceso, ¿no es cierto?, legítimo, parte de la democracia. Entonces, hoy día yo creo que a nadie podría extrañarle que la democracia cristiana no esté apoyando a la candidata que resultó de ese proceso, porque nos fuimos justamente y dijimos, porque tenemos diferencias ideológicas profundas, no estamos en el mismo proyecto político, no somos parte de este gobierno, ni de esta coalición de gobierno. Y por lo tanto, en estos días están pasando cosas, ¿no? Muchas cosas. No sabemos cuál va a ser la definición formal, pero lo que yo creo es que aquí es momento de actuar en coherencia en la democracia cristiana, y más que ceder a presiones que me parece que a veces tienen que ver con cálculos muy pequeños, muy estrechos, ¿no? Aquí necesitamos una mirada más de mediano plazo de cómo reconstruimos un proyecto político. Tú me preguntaste por los que se habían ido de la democracia cristiana. Yo creo que es momento de volver a acercarlos. O sea, es gente con la que seguimos conversando. Yo trabajo en salud, y en salud nosotros tenemos una comunidad maravillosa. Yo la llamo la familia extensa de la ADC, porque están los que se fueron, que conversan con otros, pero oye, nos juntamos y seguimos pensando lo mismo. Entonces, son las bases. ¿No es mejor esto, en vez de excluir, ¿no?, generar un proyecto que sea más convocante y más diverso, y que es lo que requiere Chile? Piensa en el desafío de reconstruir las instituciones en nuestro país. O sea, nosotros vivimos una crisis ética de proporciones, que la estamos viendo, ¿no?, en todas las instituciones, y tenemos que hacernos cargo de eso. Es una crisis ética, o sea, de principios, de valores, de recuperar, hacer las cosas bien. Entonces, esa gobernabilidad, ¿cómo la construyes? La construyes generando un espacio distinto a la extrema derecha y a la extrema izquierda, ¿no?, donde nos pongamos de acuerdo y recuperemos ese diálogo democrático,
que es, oye, pensamos distinto, pero generemos un acuerdo y sobre eso construimos un país. No es porque voy a ganar con mi propuesta por un voto en el Congreso, porque entonces 3 años después va a venir otro y va a decir, por un voto yo voy a echar atrás lo que tú hiciste. Y así no se construyen los países, así no se da gobernabilidad. Considerando lo que comentas de una estrategia a mediano, largo plazo, y también viendo los rankings hoy de las candidaturas presidenciales, Janet Jara, Partido Comunista, José Antonio Kast, republicanos, extrema derecha, ahora con Johannes Kaiser, por supuesto que, ¿no es cierto?, lo vemos un poco más, no tan radical, liderando ambos dos. ¿Hay algún espacio para la política de centro en un futuro? ¿Hay en Chile, por lo pronto? Absolutamente. O sea, no solo hay espacio, sino que yo creo que los partidos y el mundo político está al debe con la ciudadanía para generarles alternativas. Mira los procesos constitucionales, en ambos, uno liderado por la extrema izquierda, ¿no? Otro liderado por la extrema derecha, ¿no? Las dos opciones que hoy día se están entregando al país, ¿no? Fue más del 60% de la ciudadanía que dijo que no estaba de acuerdo. Entonces hay un electorado que quiere una alternativa distinta, ya lo han dicho en las urnas, ¿no? Entonces el problema es más bien desde el mundo político, ¿qué alternativa les estamos entregando? Y por eso yo creo que es tan relevante hoy día jugarse por levantar un proyecto distinto, ¿no? Que por lo menos desde mi partido probablemente se parece más a un nuevo comienzo, ¿no? Donde quizás no vamos a tener el mejor resultado al tiro, pero sí convoquemos muchos liderazgos, mucha gente que hoy día se siente en la orfandad, ¿no? del espacio político, y atrevámonos a construir como lo hicieron, ¿no?, los jóvenes falangistas en los años 30, que decían, su grito era, más allá de las derechas y las izquierdas, ¿no? No es el promedio el centro, sino que es un espacio que convoca, ¿no? Que no es en la línea, ¿no?, como muchas veces se piensa, en la mitad entre un extremo y el otro, ¿no? De diálogo. De diálogo, de convocatoria, de, oye, si piensas distinto, no te voy a cancelar, no te voy a criticar, ¿no? Hemos visto expresiones que de verdad a mí me llaman mucho la atención en estos días. ¿Te preocupa? Dicen, por supuesto que me preocupa por el clima que se genera, y lo que vemos en los actores políticos también se empieza a reproducir en otros espacios, ¿no? A mí no me gusta un país donde si tú piensas distinto no nos podemos sentar a la mesa, o si no votas por mi candidata entonces estás favoreciendo al del otro extremo. No, o sea, volvamos a generar un espacio que sí yo creo que es distinto, ¿no? Esto no es como los románticos que dicen tenemos que volver a lo que hacíamos hacia atrás, no, es construir con nuevos códigos. Mira, estamos en medio de procesos tan revolucionarios que no somos capaces de verlos, lo que significa la irrupción de la tecnología, no solo en las cosas prácticas, en los empleos, ¿no?, en la productividad. La irrupción de la inteligencia artificial nos cambia la forma de relacionarnos, ¿no?, incluso como especie humana. Frente a eso, ¿no?, ¿qué respuestas damos frente a los temas de seguridad? Donde primero es la corrupción instalada en todas nuestras instituciones. El crimen organizado también. Claro, o sea, ¿qué estamos haciendo frente a eso? ¿Qué respuestas damos a los barrios? Las cosas muy cotidianas donde yo entiendo la rabia que tiene la gente, porque siente que la discusión política pasa como por la estratosfera, ¿no? Y ellos están acá viviendo las dificultades. Entonces, ahí tenemos una tremenda oportunidad. Mira, Chile es un país con tanto talento, ¿no? Porque yo veo de emprendimiento, gente que, oye, muchas veces sin ni siquiera mucho apoyo, ¿no?, sale adelante con ideas innovadoras. Podría darte muchos ejemplos. A mí que me encanta trabajar con mujeres, que es algo que hago hoy día en una fundación que se llama Todas, ¿no?, en que trabajamos justamente en esto de los liderazgos colaborativos. Y uno dice, pues, ¿cómo no poner el foco ahí, ¿no? Y decir, en este espacio nos encontramos, conversamos entre los que somos distintos, pero hacemos lo que el mundo político no ha podido hacer. O sea, los dos fallidos procesos constitucionales dejaron una deuda, la deuda de un acuerdo, en lo que nos reconocemos como chilenos y chilenas. Eso está pendiente, ¿no? Y pareciera como que nadie se acuerda, ¿no? Es como que echaron la tierrita debajo de la alfombra cuando viene la suegra, ¿no? Claro. Entonces, no, o sea, ahí hay un tema que está pendiente.
y que lo que uno rescata de las conversaciones cotidianas es que las personas quieren avanzar en esa línea, ¿no? Desde el área de la autocrítica, ¿alguna equivocación, alguna decisión que pudiste haber hecho diferente o tomado de una distinta perspectiva como presidenta del partido, como senadora, que quizás hoy, desde tu rol actual, también con la Fundación Todas, puedes hacerlo, puedes remediarlo? De todas maneras, o sea, uno mirando para atrás, siempre, a mí me gusta plantearlo como haces aprendizajes, y creo que eso es lo importante, ¿no? No tener temor a equivocarte, ¿no? Muchas veces hay gente que deja de actuar, que se inmoviliza porque te puedes equivocar. Si uno actúa de buena fe, reconocer los errores, pero sobre todo hacer el aprendizaje, creo que eso es fundamental. Y yo mirando hoy día con más sabiduría, por supuesto, y con más años en el cuerpo, creo que como presidenta del partido, yo con mucha convicción traté de elevar el estándar ético, ¿no? Y creo que de eso no me arrepiento en absoluto, ¿no? Creo que fue súper importante la señal que dio la democracia cristiana para decir, aunque tenga costos importantes internamente, nosotros no vamos a aceptar candidaturas que no pasen lo mínimo, o sea, partamos por casa, ¿no? En situaciones de corrupción, ¿no es cierto?, cuestionamientos éticos o violencia contra la mujer, o sea, no, partamos por casa. Eso hoy día no se cuestiona en otros partidos, ¿no? Elevamos el estándar y decir, levantemos esta bandera, porque de verdad nosotros no podemos estar trabajando solamente en lo superficial, en la inmediatez, sino en cuáles son las bases de nuestro país, ¿no? Esto de volver a hacer las cosas bien y enseñarle eso desde nuestros niños en el colegio, ¿no? Al valor de lo que se construye juntos, pensando en el mediano plazo. Pero, a propósito de autocrítica, creo que ahí probablemente me faltó generar más fuerza interna para hacer cambios que eran bastante rupturistas. ¿Para los tiempos? Sí, o sea, es como, esto tiene que ver con balancear. Siempre los cambios implican costos, ¿no? Implica hacerse el empujón, ¿no es cierto?, que rompe algo. Pero para poder hacer eso sostenible, ¿no?, probablemente uno tenía que haber preparado más un equipo, un camino, que quisiera que permanecieran más algunas cosas, ¿no? Me alegro mucho de haber clavado una bandera, y insisto, la bandera de la ética en política, de muchos cambios que es difícil, como tú, por los costes políticos, es súper difícil. Pero lamento mucho que el partido, después de haber pagado un costo por eso, haya retrocedido, ¿no? Y volvimos a sumergirnos en las posturas de los partidos más extremos, más de izquierda, que no es una crítica hacia ellos, ¿no? Es una crítica a la DC, a renunciar a sostener tu propuesta, porque hubiera sido muy distinto si como partido hubiéramos estado detrás de la propuesta que yo encabecé, porque era una propuesta no de Carolina Goit, sino una propuesta institucional. Y aparte, bueno, perdimos parlamentarios, pero a partir de eso hubiéramos seguido construyendo. Pero lo que hicimos fue volver atrás, ¿no? Y volvimos a pagar el costo. Y el resultado electoral de la siguiente candidatura presidencial fue proporcionalmente peor que el que yo tuve, ¿no? O sea, quedó demostrado que el problema no era ir aliados en una lista única. No era eso, ¿no? Es como tú sostienes una propuesta donde hoy día mi programa de gobierno ahí lo tengo impreso y veo muchas cosas que hoy día se concretan, ¿no? El Ministerio de Seguridad, lo planteamos ahí, el otro día aplaudía el metro al aeropuerto, qué bueno, o una propuesta de recuperar los trenes, que tenía esa mirada del territorio y de nuestra historia, así como varias otras que te podría comentar. Entonces uno dice, oye, hoy día no quiero hablar solo de mí, te podría decir de muchos otros que han encabezado y donde hay un activo que no tenemos que desechar, ¿no? Al contrario, tenemos que aquilatarlo, juntarnos, recuperarlo y volverlo a ofrecer al país. ¿Se puede avanzar entonces? Yo creo que sí, yo en eso soy optimista, ¿no? Y a pesar de que tengo claridad de que son tiempos muy difíciles, ¿no? Y que es difícil que hoy día el partido se atreva a levantar con fuerza la bandera, ¿no? Y estar dispuesto a enfrentar un periodo que es más largo y es difícil, yo no voy a renunciar a tratar, ¿no?
No me voy a quedar, como dicen en Chile, uno con la bala pasada. ¿No? O sea, si uno está acá, si uno tiene la posibilidad, es para levantar la voz, ¿no? Creo que esa es mi convicción en política, por lo menos. Si no, ¿para qué? Así mismo. ¿Sentiste alguna vez condescendencia o discriminación por ser mujer en política? ¿Cómo lo enfrentaste? Me imagino que sí, porque son roles que generalmente estaban muy ocupados por los hombres. Tú llevas años de carrera política y partiste también, me imagino que ves otro Chile hoy en día con otros ojos, Sí, más open mind, más abierto, más absolutamente. meritocracia. Pero ¿cómo fue cuando era realmente complejo? Pero mira, yo creo que seguimos siendo un país muy machista en política y lo vemos, o sea, las últimas, los ataques, ¿no? A Belín Matei en redes, permítanme decirlo, ¿no? No sé si se lo harían igual a un hombre, ¿no? Y me alegro mucho que incluso Janet Jara haya salido a decirlo, no es aceptable, ¿no? Sigue habiendo mucho machismo y yo sigo viendo a las mujeres no solo en política, sino también en otros cargos de mayor responsabilidad que tienen que hacer el triple de esfuerzo. Para validarse. Para validarse y que además, oye, la capacidad de las mujeres es increíble. A mí siempre me sorprenden, porque esto de conciliar la vida laboral y familiar, que es difícil. Y uno, claro, los chiquillos más jóvenes, son papás mucho más presentes, pero sigue estando asignado el rol a las mujeres. O sea, que no tengamos hoy día aprobado el proyecto de Sala Cuna Universal, que hayan pasado 3, 4 gobiernos sin que reconozcamos que no es una mochila para las mujeres, sino que tiene que ser parte de lo que la sociedad garantiza, ¿no? Y que tu desempeño en la política o en una empresa no puede estar marcado por si eres madre o no. No puede ser un costo, ¿no? Y en eso hay cambios importantísimos, ¿no? Que una ministra pueda ser mamá, tomar su postnatal, es fantástico. Y a mí me tocó ser parte de esa historia. Imagínate, en 16 años de discusiones parlamentarias, desde la primera mujer presidenta, yo fui candidata la primera vez con Bachelet en su primer gobierno, y también fui la primera mujer parlamentaria en mi región. Y en ese tiempo, claro, empezamos discusiones donde, yo te diría, la clave fue juntarnos todas las mujeres, de distintos partidos. Y así sacamos la ley de cuotas, cuando entendimos que no tenía que ver con una postura ideológica, sino que, oye, lo que te pasaba a ti en la UDI es lo mismo que me pasa a mí en el PS o lo que le pasa a ella en la DC. En realidad parece que hay algo que tenemos que enfrentar juntas. Y por eso me gusta tanto trabajar con liderazgos de mujeres, que es lo que hacemos en todas. Y eso de juntarse, no las del mismo partido, ¿no? Sino, oye, con las que piensan distinto. Y hay como un switch, ¿no? Que cuando tú activas esa tecla y te conectas desde esa capacidad que tenemos las mujeres de convocar, de plantear los temas más concretos, ¿no? De leer la realidad cotidiana y generar cambios, pasan cosas increíbles. Entonces, ser parte de ese proceso para mí ha sido un regalo, ver los cambios. O sea, un postnatal de 6 meses, que fue la primera pelea que logramos. Hoy día, para quienes son mamás, eso es impensado, que tenías que dejar a tu guagüita a los 3 meses. Y garantizamos incluso 1 año o la licencia para los papás y mamás con niños con cáncer, que puedan acompañar a sus hijos en etapa terminal sin tener que estar pensando que tienen que dejar su trabajo, ¿no? Hemos hecho cambios muy importantes, lo que yo me siento muy orgullosa de ser parte y de mi país, pero nos queda camino. Siempre hay oportunidades. Sí, y además las cosas que se han logrado hay que cuidarlas. Creo que eso es muy importante. No porque hayamos dado ese paso, lo tenemos garantizado. Y eso tenemos que ser conscientes también, o sea, podemos retroceder. Entonces, ¿cómo avanzamos sobre cuidando lo que ya hemos hecho? ¿Cómo poder compatibilizar ese versus una carrera exitosa profesional? Sí, yo creo que en eso tenemos una deuda todavía como sociedad con las mujeres, pero que también no es solo un tema de las mujeres. Lo que yo aprendí en el Parlamento con toda la legislación respecto de corresponsabilidad, ¿no? Que es reconocer en el Código del Trabajo no solo la protección de la maternidad, sino también de la paternidad y la vida familiar. El que el papá pueda usar permiso para el permiso de alimentación, ¿no? Que esta hora, la jornada de trabajo, después de los 6 meses, que se supone que la mamá es bastante más irreemplazable dando pecho, ¿no? Pero después, ¿por qué no puede ser el papá el que tome el permiso? Creo que
todos esos cambios son relevantes, ¿no? Y nos permiten avanzar en esto de ir equilibrando, ¿no? Porque te insisto, no puede ser un castigo para las mujeres o una mochila, ¿ah? Pero nos queda por hacer. ¿Ah? Hemos hecho cambios importantes. Y en lo personal, yo creo que siempre tiene un costo. Tiene un costo. Yo veo a muchas mujeres que podrían estar en política o en cargo en sus empresas o en la academia, hoy día que lo veo, es muy similar, ¿no? Que dicen, no sabes que yo no voy a tomar esta responsabilidad, me encantaría, ¿no? Y lo harían muy bien, pero anteponen sus tareas en la casa, la importancia de estar con sus hijos. eh, Eso sigue pasando, ¿no? Pero mi experiencia personal es que también estamos abriendo camino para otras. La vida para mis hijas es muy distinta. Y va a ser muy distinta y mucho más justa, más equitativa y más plena para mis nietas y nietos, que espero tener, ¿no? O sea, y bueno, nos toca a algunas abrir camino, así como lo hicieron antes otras mujeres por nosotros. Pero solo déjame terminar la respuesta respecto de lo que te decía del rol de los hombres y la crianza. O sea, ¿cuánto gana un papá que puede estar con sus hijos? Que puede ser parte del parto, ¿no? O de las tareas de cuidado. Y también estamos en una sociedad que sigue como negándoles esos aspectos. Entonces, creo que hay otros aspectos que también para los padres son importantes y tenemos que garantizárselos. Y eso hace que no sea solo un tema de reivindicaciones de mujeres, sino que es un tema de sociedad que tenemos que abordar. 100% de acuerdo. También porque el rol de padre va cambiando. Hay cosas que ahora hacen o toman como responsabilidad que antes quizás eran básicamente favores, pero eso va avanzando con la sociedad. Tuviste una experiencia muy dura con el cáncer en tu familia. ¿Cómo cambió eso en tu manera de ver la vida, también la política? Quizás cambió el orden de las prioridades. Por supuesto que afectó lo que es hoy en día en la academia, en la fundación, todas. Me imagino que influyó de manera profunda, pero si me pudieras comentar en detalle cómo lo viviste y cómo esa experiencia marca a la Carolina Goich de hoy. Mm. Todas las cosas que hacemos nos marcan y no es casual que yo haya trabajado por proteger la maternidad, por reconocer la paternidad, porque tenía que ver con mi experiencia también, ¿no? Y para mí el cáncer sin duda fue un hito en mi vida, absolutamente. Y una experiencia que viví con toda la intensidad que tiene. Eso es lo primero que yo te diría. La gente dice, oye, ojalá nadie tuviera que enfrentar un cáncer, pero hay mucha gente que lo vive. Y vivirlo significa con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y con las cosas difíciles que significan, que implica una enfermedad así. Ahora, yo estaba terminando mi segundo periodo de diputada cuando me diagnosticaron de cáncer. Y por lo tanto, estaba saliendo de mi tratamiento cuando me tocó tomar la decisión de si iba al Senado. Que era lo lógico, ¿no? Había cumplido 2 periodos con primera mayoría como diputada. Lo lógico era que pasara al Senado. Y vos te me decís, pero claro, o sea, ya te enfermaste, vas a estar en una actividad que es tan dura, vale la pena. Y yo quería que, con mayor razón, que tuve la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno, a tener un montón de cariño de tanta gente. ¿Cómo me iba a levantar la voz por muchos que no tienen esas posibilidades? Entonces, mi decisión de seguir en el Parlamento estuvo muy relacionada con la experiencia que viví y con la maravilla de encontrarme con Jorge Jiménez, un gran salubrista, que había armado con la sociedad civil las bases de la ley de cáncer. En el funeral de Patricio Aylwin pediste perdón. ¿Qué te llevó a hacer ese gesto? ¿Fue conversado previamente? ¿Salió natural del momento? Extrapolando esa situación al Chile de hoy, ¿crees también que la política chilena debería pedir perdón a la sociedad? Mira, yo había asumido, sin calcularlo, la presidencia del partido porque había renunciado el presidente, ¿no es cierto? Motivo de una investigación, ¿no? Mal uso de recursos. Y llegué el lunes al partido, me acuerdo como si fuera hoy, y llega uno de los hijos de Patricio Aylwin a decirme, mira, es muy probable que te toque encabezar un funeral de Estado con presidente del partido. Y yo es como, vaya responsabilidad, ¿no? Qué buena bienvenida. Y además de Patricio Aylwin, con todo lo que significa como figura política, no solo para la democracia cristiana, sino para el país. Entonces, claro, uno en eso prepara un discurso, no vas a improvisar, ¿no? Pero
el perdón fue algo que improvisé, ¿no? Y fue de escuchar a toda la gente cuando hacíamos el recorrido desde la catedral al cementerio, y cómo habían letreros, ¿no?, que planteaban eso, como que aprendan la lección, aprendan del ejemplo de Patricio Elwin. Fue muy impresionante en el velorio ver a muchos jóvenes, ¿no?, que ni siquiera eran chicos probablemente en el periodo en que recuperamos la democracia, o sea, que sabían de sus padres probablemente de Patricio Elwin, ¿no?, y de ese periodo, y verlos con el respeto, ¿no?, que se acercaban al féretro. Entonces uno dice, aquí hay algo que tenemos que recuperar, y era la forma además, yo creo, de honrar realmente su testimonio y hacernos cargo como de la posta, ¿no? Esto que yo te he repetido varias veces de, oye, la actuación en los marcos de la ética en política, el no callarte ante un abucheo por algo que dices, que es una verdad, ¿no?, que es su frase en el Estadio Nacional cuando dice civiles y militares. Chile es uno solo, ¿no? Y claro que era difícil hablar en ese tiempo de militares, ¿no?, pero esa era la tarea. Entonces, cuando tú tienes a alguien que conduce un país, que es algo que extrañamos tanto, y para mí el perdón fue interpretar lo que la gente en las calles nos estaba diciendo, y además era un acto de humildad, que yo creo que es algo que también nos mostró siempre Patricio Elwin. Y creo que a propósito de los aprendizajes, ¿no?, algo que le falta a la política hoy día es pedir perdón, pero asumiendo el aprendizaje. Es muy fácil decir pido perdón, pero sigo haciendo lo mismo. Y eso hace que el perdón pierda peso, ¿no? O sea, el pedir perdón real, y que es lo que yo traté de representar, es decir, aquí aprendimos la lección. Y aunque nos duela, que fue lo que me pasó en el partido, aunque tenga costos, vamos a actuar en consecuencia. ¿Es verdad que te ofrecieron cargos públicos post-Senado? ¿Los rechazaste? ¿Por qué? Porque yo en esto tenía la decisión absoluta de dejar, o sea, está la posibilidad de volver, de ser candidata, seguir siendo candidata. Yo fui partidaria al límite a la reelección. Creo que es muy importante preocuparse de formar otros, ¿no? Esto de dar tiraje a la chimenea, pero que es desde el día 1 preocuparte de formar otros líderes, ¿no? No de cuidar tu espacio, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, solamente para el incumbente. Creo que eso es parte de la tarea que tenemos en política. Y ya había conversado, yo venía trabajando con Bruno Nervi, con Jorge Jiménez, que son académicos de la Católica, justamente en la tramitación de la ley del cáncer. Entonces, para mí era muy atractivo el espacio de la universidad. Es un espacio distinto a lo público, a un cargo público, un cargo de representación, y que en términos de nutrir mi mirada como política, era muy importante también, y es muy importante, ¿no? Es esto de mirar Chile con otros ojos, en función de cómo construimos una mejor propuesta en lo cotidiano. Así que me alegro mucho de haber tomado la decisión. Esta es una etapa en mi vida que agradezco mucho, y como conversábamos, uno nunca sabe qué viene después, ¿no? O sea, uno lo lleva en la sangre. En Chile nos decimos, la que nace chicharra muere cantando, ¿ah? Y me encanta la actividad política, pero la podemos hacer de distintas partes. ¿Cómo impactó tu experiencia como IBLP en este programa financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a tu regreso a Chile? ¿Y cuál fue el impacto que crees tú que pudiste retribuir en la sociedad chilena? Sí, bueno, fue una invitación súper oportuna, porque fuimos con Jimena Valcarce, las dos habíamos asumido recién de diputadas, a conocer la experiencia de mujeres en políticas en distintos parlamentos en Estados Unidos. Entonces, primero fue muy bonito poder juntarnos las dos, que no nos conocíamos. Teníamos edades similares, yo tenía 32, 33 años, ella igual, ella del extremo norte del país, yo del extremo sur. Entonces había muchas coincidencias de partidos distintos, ¿no? Yo de la Democracia Cristiana, ella de Renovación Nacional. Entonces, primero, la oportunidad de juntarnos y mirar desde Estados Unidos a Chile también, ¿no? Como eso ya es algo que yo agradezco, ¿no? Tener esa posibilidad. Hay muchas cosas referentes a los temas de género que vimos, donde nos dimos cuenta que nosotros teníamos mucho más avances incluso, ¿no? Que fue muy bonito y también entender que
donde hay cierta, o sea, hay ciertas cosas donde tenemos que seguir avanzando las mujeres que son causas comunes en distintos países. Eso fue un gran aprendizaje y que nos sirvió mucho después para seguir trabajando juntas y convocar a otras parlamentarias también a partir de lo que habíamos conversado y lo que habíamos aprendido allá. Entonces, yo lo agradezco mucho, fue además un reconocimiento también. Imagínate cuando uno está partiendo un trabajo que yo no conocía mucho, ¿no? En términos de cómo era la dinámica en el Parlamento. Generamos redes interesantes en eso, con organizaciones también que trabajaban sobre todo con mujeres en política, que nos sirvieron después para desarrollar nuestros liderazgos. ¿Y proyectos futuros con quizás con esos contactos en Estados Unidos? Sí, yo te diría sobre todo con la propia embajada. Entonces eso nos permitió potenciar liderazgos, no solo de mujeres, sino también de jóvenes que siguieron participando en los programas de la embajada. Y que nosotros sabemos que eso significó, así como para nosotros, poder ampliar el mundo, ¿no? Aprovechar las capacidades y la oportunidad que teníamos nosotras partiendo como parlamentarias, ¿no? para desarrollar mejor nuestro cargo. Yo creo que fue como eso, el ponernos, ampliar una mirada respecto a lo que podíamos hacer con la lección que habíamos ganado recién. Y darnos cuenta, yo creo, algo muy importante, que estábamos acompañadas y desde entonces tenemos también una relación muy cercana con la embajada, con los distintos programas, a veces incluso con cosas tan simples como difundirlos, ¿no? Y permitir que un chico en un colegio en Arica pueda participar o en Magallanes o llevar a Puerto Williams una experiencia innovadora y a la inversa, ¿no? También dar a conocer nuestros territorios y nuestras regiones en un nivel internacional. Hay muchas experiencias a las que podíamos hablar ahí que después seguimos desarrollando en proyectos concretos. Bueno, bonus track, esto o esto, responder sin pensar mucho como ya lo habíamos hablado. ¿Una derrota con dignidad o una victoria con renuncia interna? Una derrota con dignidad de todas maneras. De todas maneras. ¿Patricio Aylwin o Eduardo Frei Ruiz Tagle? Patricio Aylwin. Quiero mucho a don Eduardo. ¿Liderar desde las convicciones o las mayorías? Desde las convicciones, liderar. ¿Reformismo gradual o cambio estructural? Reformismo gradual. ¿Democracia cristiana o partido nuevo? Ay, de democracia cristiana construían un partido nuevo, con nuevos horizontes. ¿Voto en contra por principios o a favor por gobernabilidad? Creo que ahí es difícil tomar una opción, ¿no? Pero creo que voto en contra por principios probablemente. Me acuerdo del cuarto retiro con eso. Era con su qué. ¿Negociar con la derecha o resistir con la izquierda? Negociar con la derecha. ¿La política es un medio o un fin?